Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Me empeñé en idear una historia que hablase de los misteriosos temores de nuestra naturaleza y despertase un gran horror. Una que hiciese que el lector temiera ver a su alrededor, que helara su sangre y acelerara los latidos de su corazón. Frankenstein. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @CaracolDePeli, también estamos en Instagram como De Película Caracol Radio. Con llegar al Polo Norte. Conforme se acercaba a su meta, no sabía que iba a descubrir una historia que llenaría de terror los corazones de todos aquellos que se aventuraran en lo desconocido. Y este fin de semana, aquí en De Película de Caracol Radio, ayer y en nuestro espacio de hoy, estamos en desarrollo de un especial acerca de las versiones más relevantes, más importantes de uno de los personajes míticos por excelencia dentro del cine de terror de todos los tiempos, la creación de la mente maestra de Mary Shelley, el Prometeo moderno Frankenstein. A propósito del estreno en Netflix como una de las películas más vistas y seguramente una de las grandes protagonistas para la próxima edición de los premios Oscar de la Academia de Frankenstein, modelo 2025, protagonizada por Jason Isaacs, Jacob Elordi y Mia Goth, y que tiene que ver precisamente con esta historia que no es la primera ni será la última vez que se retrate la vida del doctor Víctor Frankenstein jugando a ser Dios y creando una criatura a partir de partes de otros cuerpos. Y con motivo precisamente de esa cinta de Netflix, viajamos atrás en el tiempo con otra de sus versiones. Estos sonidos en el español latino pertenecen a una película de 1994 de 2 horas 3 minutos de duración, navegando los mismos géneros: el terror, el romance, el drama y la ciencia ficción y el terror inspirado en monstruos, con la cinta titulada Mary Shelley's Frankenstein o El Frankenstein de Mary Shelley. Y aquí la dirección corrió a cargo de un talentosísimo actor, productor, guionista, realizador, nacido el 10 de diciembre de 1960 en el Reino Unido, el gran maestro Kenneth Branagh, uno de los hombres más expertos a la hora de adaptar la obra de Shakespeare al cine. Lo hizo con Hamlet, la cinta de 1996, lo hizo con la sensacional Enrique V por allá en 1989, también hizo una muy buena película con mucho ruido y pocas nueces en 1993, y también se ha caracterizado en los últimos años por adaptar la obra de Agatha Christie como Asesinato en el Expreso de Oriente en 2017. Riesgo de un motín, capitán. ¿Dijo usted motín? Sí, señor, lo dije. Iremos al norte. Así. Y aquí en el elenco, tremendo reparto. Y la criatura, nuestro monstruo de turno, era uno de los más pequeños o bajos de estatura respecto a lo que hemos nombrado, donde la gran mayoría sobrepasan los 1,90 de estatura. Pero aquí aparecía una leyenda del cine, uno de los mejores actores en toda la historia. Nacido el 17 de agosto de 1943 en la Gran Manzana, Nueva York, el famoso Travis Bickle de Taxi Driver, el famoso Jake LaMotta de Raging Bull o Toro Salvaje, el famoso Frank Sheeran del Irlandés, el famoso Max en Cabo de Miedo. Sí, no podía ser otro que Bob De Niro, Robert De Niro, 1,77 m de estatura, sí, el más pequeño de todos, pero aquí con un trucaje se veía enorme. Sí, muy al estilo de la película de Guillermo del Toro. La historia sucede o empieza en el Polo Norte, en tierras gélidas. Y aparece en el elenco Helena Bonham Carter, la actriz nacida el 26 de mayo del 66 en Londres, la famosa Bellatrix de las entregas de Harry Potter, que fue María en el Club de la Pelea,
que fue la reina Elizabeth en El discurso del rey, que fue Mrs. Love en Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Sí, ese aullido podría decirse, además del de los lobos, es de la criatura de Frankenstein. Y aparecía un actor que brilló por allá en los años 80, pero que a partir de ese papel pareciera haber quedado marcado y no volvió a tener gran relevancia. Fue Wolfgang Amadeus Mozart en 1984 en la película ganadora de varios premios Oscar, con el famoso Antonio Salieri. También estuvo en El jorobado de Notre Dame. Se trata del actor Tom Hulce, nacido en Detroit, Michigan, en 1953. ¡Corriendo, capitán! ¡Díganos qué pasa! Por última vez, viajé de San Petersburgo hasta... Y además de los ya nombrados, aparecían Aidan Quinn, Ian Hunt, el famoso Sam Musavini, el famoso Bilbo Baggins. El hombre de... También en este reparto aparecía uno de los integrantes de Monty Python, el gran John Cleese, y Robert Hardy. He pasado 6 años planeando esto, he gastado toda mi fortuna y no me va a detener usted o un fantasma. Aquí en esta escena intervienen Aidan Quinn y Kenneth Branagh en este relato que nos lleva al siglo XVIII y donde aparece la prematura muerte de su madre en un parto que arranca violentamente a Víctor Frankenstein de su idílica vida en Ginebra. Y desde ese día nada vuelve a ser igual. La idea de vencer a la muerte será su obsesión y por ello decide estudiar medicina en un instituto llamado Ingolstadt. Allí conoce a un terrorífico profesor, al profesor Waldman, de quien se rumorea, de quien se dice que pasó su juventud estudiando la posibilidad de crear un ser humano a partir de partes de cuerpos de personas ya fallecidas. Y Víctor no solo se interesa por sus experimentos, sino que está dispuesto a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta el fondo de la cuestión, cueste lo que cueste, para él demostrar que ni siquiera la muerte puede vencerle. Ginebra, 1773. Sí, una película con un diseño de producción interesante, tenía reparto, tenía director, tenía presupuesto, pero fue un fracaso rotundo en la taquilla. Robert De Niro estudió a víctimas de accidentes cerebrovasculares para comprender mejor el habla que lucha por emerger. El productor Francis Ford Coppola había planeado originalmente dirigir esta película como una obra complementaria a Drácula de Bram Stoker. Sí, hubiera sido la mejor decisión. Y eso sí hubiera sido un Dark Universe. Pero finalmente se dio la dirección a Sir Kenneth Branagh. Y Francis Ford Coppola se arrepintió posteriormente de su decisión tras varios desacuerdos con Branagh durante el rodaje por la forma como él encauzó esta obra. Ha venido a vivir con nosotros. Ella perdió a su madre. En el estreno de esta película se le preguntó al veterano actor de terror Sir Christopher Lee, la leyenda, quien interpretó a la criatura en la película que nombrábamos ayer de 1957 de Hammer Studios, sobre las diferencias entre su versión y su nueva adaptación. El señor Lee respondió: unos 40 años y 40 millones de dólares es la diferencia. Los productores dudaban en elegir a John Cleese para el papel del profesor Waldman, ya que lo consideraban un actor cómico con la apariencia adecuada. Para que Cleese pareciera más serio, le colocaron una barbilla y dientes postizos que le dieron un aspecto más afilado y grave. Un poco travieso hoy. Y tras ver un primer montaje, el productor Francis Ford Coppola insistió en recortar la primera media hora de la película. Ante la negativa de Sir Kenneth Branagh, Coppola lo denunció públicamente. Estos sonidos pertenecen a otra de las versiones de Frankenstein, esta de 1994, Mary Shelley's Frankenstein. Sí. Porque querías que siguieran brillando junto a tu cama para que te alumbraran. La misma ambición que dispuso mi trágico destino. Mi ambición. Si este viaje se vuelve exitoso, el mundo será distinto. ¿Tiene esposa? No. ¿Familia? No, el amor de mi vida. Y con estos sonidos presentes en YouTube, en el español latino, llegamos a una película hecha para la televisión que nació como miniserie, pero que después se convirtió en un largometraje de 2 horas 57 minutos de duración, de nuevo con los mismos géneros: el suspenso, el terror, el drama, la ciencia ficción y el horror inspirado en monstruos, con la película titulada simplemente Frankenstein, de 2004. Ningún otro hombre tuvo una infancia más dichosa, señor.
Y aquí, dentro de los directores, que fueron 3, y también en uno de los roles aparecía un guionista y productor, el señor Alec Newman, nacido el 27 de noviembre de 1974 en el Reino Unido, que estuvo en Protection, una miniserie de 2024. Y dentro del reparto, pues, aparecía nuestra criatura de turno, con 1,85 m de estatura, también bajito respecto a los otros que hemos nombrado, que sobrepasan el 1,90 m de estatura. Luke Goss. Él es nacido en Londres, Inglaterra, el 29 de septiembre de 1968. Estuvo como el príncipe Nuada. Sí, ustedes recuerdan ese personaje casi albino, blancuzco en Hellboy, en su segunda entrega, The Golden Army, el Ejército Dorado. Eso en 2008. También estuvo en la versión cinematográfica de Tekken en 2010. Y en Blade 2 era un vampiro llamado Nova. Bien, buen chico. Aquí está. Bien hecho. Y aparecía un actor que por estos días pues resulta siendo uno de los más solicitados en la industria. Lo vimos en Godzilla y Kong, el nuevo imperio, también en We Play Games. Se trata de el señor Dan Stevens, nacido en Surrey, Inglaterra, el 10 de octubre de 1982. Y aquí Dan Stevens en esta película interpretaba a Henry Clerval. ¿Aún despierto? Ya habrá tiempo de que leas mañana. Mamá, ¿cuándo? Y la mujer que habla ahí, bueno, su voz es doblada al español latino, es el personaje de Caroline Frankenstein. Y lo interpreta una actriz francesa nacida el 21 de diciembre de 1969. Nació en la Ciudad Luz, en París, y fue la famosa Céline de la trilogía de Antes del Amanecer, del Atardecer, del Anochecer, y fue Dominique en la sensacional y maravillosa cinta de Kieslowski de esa trilogía de los colores. Ella era Dominique en blanco de 1994, Julie Delphi. ¿Cómo vivir para siempre? Y así no se muera la gente. Bueno, y en el elenco sobresalían además la presencia de Donald Sutherland, el gran Casanova, que era el capitán Walton. También aparecía Olivier Sevier. Y ya, bueno, y otro actor de renombre que ya falleció, William Hurt. Dicha que se experimenta al abrir nuestro corazón. Llevó a casa una huérfana. No tiene a nadie, Alfonso. Bueno, ya pasando a la historia de esta película hecha para la televisión, que insisto, nació como miniserie de 2 capítulos por allá en el año 2004. Aquí aparece un hombre obsesionado por dominar las leyes de la naturaleza y retar a la vida y a la muerte y jugar, insisto, a ser Dios, el famoso Víctor Frankenstein, que termina por crear un ser a partir de miembros de cadáveres de personas ya fallecidas. Y una vez que este nuevo ser cobra vida, esta criatura resulta ser más humana que su creador, porque su creador, muy al estilo de la película del Toro, es un déspota, es un hombre completamente detestable, repudiable, y lo que muestra esta criatura es muy diferente a su creador, que es incapaz de inspirar amor. Y por eso, cuando es prácticamente vetado por el mundo, incomprendido, pues decide vengarse del hombre que lo ha creado y se inspira más por causar terror en las personas que lo rodean. El sabio Víctor siempre se esconde tras sus tontos libros. No son tontos. Luke Goss, el monstruo, luego interpretó a un personaje apodado Frankenstein en Death Race 2, La Carrera de la Muerte, en el año 2010, como una especie de guiño a lo que había hecho previamente. Y en Frankenstein de Mary Shelley de 1994, el personaje de Donald Sutherland fue interpretado por Aidan Quinn. Sutherland y Quinn coincidieron en Caza al Terrorista de 1997. El Capitán Waldman es un personaje frecuentemente omitido en las adaptaciones cinematográficas de la novela de Shelley. Bueno, en la del Toro sí aparece. Y Kenneth Branagh también dirigió Hamlet en 1996, que incluía a otro personaje frecuentemente olvidado, Fortinbras, interpretado en esa película por Rufus Sewell. Sutherland ya había interpretado ese papel en Hamlet de 1964. Él y Sewell también coincidieron en Los Pilares de la Tierra en el año 2010. Estos sonidos pertenecen a una versión para la televisión de Frankenstein de 2004, titulada así simplemente Frankenstein. Lo desconocido. Fui
traído a la vida en el invierno de 1795. Soy un cadáver viviente sin alma, cocido, reanimado y obligado a regresar a este mundo por un hombre enfermo. Horrorizado por su creación, él intentó destruirme. Pero sobreviví y pude vengarme de él. ¡Elizabeth! Vida por vida, es lo que quería. Y con estos sonidos doblados al español latino, cortesía de Prime Video, esta sí está dentro del catálogo de Prime Video, porque en esa plataforma uno hay veces busca producciones, largometrajes, y cuando les va a dar clic dice pague o alquile o váyase a otra plataforma, y uno dice, pero si uno está pagando una mensualidad, ¿por qué me están haciendo esto? Bueno, eso es el modelo de negocio de Prime Video. Y esta sí, por lo menos, uno dentro de la mensualidad la puede ver. Un largometraje con los mismos géneros, aquí le incluyeron la fantasía y también el terror sobrenatural, con un largometraje de 1 hora 32 minutos de duración de 2014 titulado I, Frankenstein, Yo, Frankenstein. Lo sepulté en su cementerio familiar. Fue más de lo que merecía. La dirección corrió a cargo de Stuart Beatty, un hombre que había realizado el guión de Collateral, la película del año 2004, y también fue guionista de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, por allá en el año 2003, y también G.I. Joe. Aquí ofició como realizador y como gran protagonista tenía a la criatura, a nuestra criatura, que aquí sí era el personaje casi que central, y al igual que Boris Karloff, era de los más bajitos, 1,80 m de estatura. Él nació el 12 de marzo de 1968 en California, en los Estados Unidos. El famoso Nick Naylor de Thank You for Smoking, de Gracias por Fumar. El famoso Harvey Dent, el fiscal de distrito en The Dark Knight, el Caballero Oscuro de 2008. Sí, no podía ser otro que Aaron Eckhart, que aquí era ese personaje de Adam. Sí, haciendo una especie de remembranza o de referencia directa a Adán, el primer hombre, según la Biblia. Y además de Aaron Eckhart, aparecía el gran Bill Nighy, el hombre nacido el 12 de diciembre de 1949 en Surrey, Inglaterra, que estuvo en Piratas del Caribe, en Love Actually, donde era Billy Mack, que pegó ese éxito navideño, y aquí en esta película era Navarius. Y el Victor Frankenstein de turno era un actor canadiense nacido en Ontario en 1971, el señor Adam Young. Y en el elenco también aparecía Jay Courtney, Miranda Otto, que estuvo en El Señor de los Anillos, y Nicholas Bell. Bueno, ya pasando a la historia que nos presentó este realizador, que, insisto, estuvo detrás de La Maldición del Perla Negra, toma la obra original de Mary Shelley, que se publicó en 1818 con el título de Frankenstein o el Prometeo moderno, pero en esta nueva versión se narra desde una perspectiva totalmente novedosa para lo que hemos visto a lo largo de nuestro especial, y la situación del conocido personaje sucede 2 siglos después de que el doctor Victor Frankenstein le diera vida. Y lo que muestra es que Adam o Frankenstein, el monstruo, ha sobrevivido tanto tiempo debido a una manipulación genética realizada durante su creación, llegando a nuestros días, a épocas modernas. Y ahora Frankenstein vive en una oscura y violenta ciudad sumida por una terrible guerra. Y lo curioso es que hay 2 bandos enfrentados que están compuestos por seres inmortales, igual que nuestro Frankenstein. Está vivo. ¡Está vivo! La oración que la reina Gárgola ofrece en el altar forma parte de una conocida oración católica a San Miguel Arcángel, patrón de las gárgolas. Esta película reconoce al monstruo Frankenstein como Adam, convirtiéndose así en una de las pocas adaptaciones cinematográficas que lo llaman por este nombre. En el cementerio, después de que Adam ha sido salvado de los demonios por las gárgolas, la gárgola femenina exclama: ¡Está vivo! ¡Está vivo! Tal como lo dice el doctor Henry Frankenstein en la película original, el doctor Frankenstein de 1931. Esto sí es un guiño a la precursora de todas estas producciones. La reina gárgola Leonore señala que la creación de Frankenstein nunca recibió un nombre e implica que él mismo tampoco lo adoptó.
En la novela, la criatura menciona a Adán 3 veces, siempre en referencias externas. Recuerda que soy tu criatura, debería ser tu Adán, pero soy más bien un ángel caído, capítulo 10. Como Adán aparentemente no está unido a ningún otro ser existente, capítulo 15. Recordé la súplica de Adán a su creador, pero ¿dónde estaba la mía? Capítulo 15. Me llamo Leonor, gran reina de la Orden de las Gárgolas. Él es Gideon, mi más confiable guerrero. Ay, cómo se ve hermosa aquí Miranda Otto. Y en esta cinta existe una supuesta cita de Mary Shelley que dice, si la criatura tuviera un nombre, sería Adán. Esta afirmación no solo proviene de la novela, sino de una entrevista, sino que es una clara hipótesis, si sería, y un reconocimiento por parte de la autora de que la criatura carece de nombre. Es nuestra tarea sagrada hacer la guerra contra los demonios. 666. Y hacemos una pausa antes de entrar en nuestro tramo final y hablar a profundidad de el Frankenstein de Guillermo del Toro modelo 2025. Mientras tanto, aquí escuchamos otra canción relacionada con la mítica figura de Frankenstein, Barón Frankenstein de Warfare.
conocen la historia. Los fulminantes rayos. Un genio demente. Una creación impía. Y después de la pausa continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en nuestro tramo final, hablando acerca de las versiones, las más importantes, algunas exóticas, otras no tan apegadas a la novela original, pero todas con una misma génesis, la creación de Mary Shelley en su Prometeo moderno o en su Frankenstein. Y estos sonidos que tenemos de fondo, doblados al español latino, cortesía de Disney Plus, hablan de otra visión acerca de Frankenstein, con un largometraje de 1 hora 50 minutos de duración en los mismos géneros, el thriller, el terror, el drama y la ciencia ficción, la película Víctor Frankenstein. En ese entonces no tenía nombre, solo era el jorobado. O el fenómeno para los considerados. Sí, estamos al interior de una actividad circense en esta historia dirigida por Paul McGuigan, un hombre nacido el 19 de septiembre de 1963 en el Reino Unido, productor, guionista, responsable de Obsesión, la cinta del año 2004, y también de Lucky Number Slevin, esa muy buena película que infortunadamente no funcionó en taquilla, con Josh Hartnett por allá en el año 2006. Y aquí un reparto encabezado por 2 tremendos actores, uno de ellos que supo desligarse de un personaje que lo hubiera podido marcar de por vida, pero que él ha hecho otros trabajos, pues fue el famoso Harry Potter en las 7 películas, pero ha tenido otros filmes, incluyendo Fuga de Pretoria, también Guns Akimbo y este Víctor Frankenstein, donde era este personaje que narra su historia, Igor. Del universo interno que nos hacen lo que somos. El cerebro, los pulmones, los huesos. Y aparecía también el actor nacido en el Reino Unido el 21 de abril de 1979, el famoso Dennis o Patricia O'Hedwick. Bueno, tuvo varios personajes en un solo film en el año 2016, teniendo una personalidad múltiple en esa cinta múltiple del año 2016, y fue el famoso doctor Nicholas Carrigan en El último rey de Escocia en el año 2006, el señor James McAvoy. Oye, es tu turno, muévete. Y nuestra criatura de turno, que a decir verdad, pues no sale mucho en el metraje, pero está ahí, y es Frankenstein, o la criatura o el monstruo, a cargo de un actor, creo que es el más alto de nuestro conteo, 1,98 m de estatura. Él nació el 26 de julio de 1972 en el Reino Unido, el señor Spencer Wilding. Él estuvo también en otras producciones como Hércules, el origen de la leyenda, donde era uno de los villanos, un baba, y también fue un pirata en Stardust, la película del año 2007. Bueno, y además una particularidad, habíamos hablado de que un mismo actor había interpretado a Darth Vader y a Frankenstein. Pues lo mismo hizo el actor Spencer Wilding, porque fue Darth Vader en Rogue One, una historia de Star Wars, en el año 2016, y aquí era la criatura Frankenstein. Y en el elenco aparecía la preciosa Lorelei. Bueno, era el rol a cargo de Jessica Brown Findlay. Bueno, ya pasando a la historia que nos presentó Víctor Frankenstein, pues aquí aparece ese científico y su brillante y protegido lugarteniente o vasallo o sirviente, Igor Straussman, el rol a cargo de Daniel Radcliffe. Ellos comparten la noble misión de ayudar a la humanidad a partir de una investigación sobre la inmortalidad. Pero estos experimentos, principalmente los realizados por Víctor, han ido demasiado lejos y su obsesión ha tenido terribles consecuencias, y él que de nuevo quiere jugar a ser Dios, quiere desafiar y vencer a la muerte. Y solo Igor puede traer de vuelta a su amigo del umbral de la locura. Le dice que lo que está haciendo está fuera de la ética, de la moral,
que incluso desafía al propio Dios y lo salva de su monstruosa creación. Esta es una adaptación, podría decirse, bastante libre de la historia del científico Víctor Frankenstein y su ayudante Igor Straussman, en un tono más precisamente narrado por el propio Igor. 3, 2, 1. Y aquí la pronunciación errónea del nombre Frankenstein como Frankenstein es una alusión a la película de la cual hablábamos en nuestro especial El joven Frankenstein de 1974. Y en lugar de usar una peluca o dejarse crecer el pelo, lo cual habría llevado demasiado tiempo, Daniel Radcliffe optó por extensiones para su papel de Igor. Debido a esta decisión tuvo que soportar ese aspecto y llevarlas como si fueran su propio cabello durante todo el rodaje. El circo, señor. Vas a dejar el maldito circo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? A pesar del título, el giro que esta película le da al clásico relato y que la hace diferente a lo que hemos hablado a lo largo de nuestro especial es que se cuenta desde la perspectiva de Igor, el ayudante de Víctor Frankenstein. Sin embargo, Igor no aparece en la novela original de Mary Shelley, y el ayudante jorobado surgió en la primera adaptación teatral del libro en 1823, donde se llamaba Fritz. Un rasgo que se mantuvo en la clásica adaptación cinematográfica del Dr. Frankenstein de 1931. Con el tiempo, el personaje se fusionó con un criminal deforme llamado Igor en varias secuelas de Frankenstein. Lorelei es un personaje singular. La novela y la mayoría de las adaptaciones presentan a una Elizabeth, pero suele ser el interés amoroso de Víctor, no de Igor. Y el castillo de Dunnottar en Aberdeenshire se utilizó como emplazamiento para el castillo situado en lo alto del acantilado. Junto al castillo de Slains fue visitado por Bram Stoker en agosto de 1894 y se cree que inspiró al castillo de Drácula, la otra gran criatura de su mente. Esto te sirva de lección. Y en esta película a la criatura se le conoce como Prometeo. El título completo de la novela original de Mary Shelley era Frankenstein, el moderno Prometeo, o el Prometeo moderno, en referencia al mito griego de Prometeo, el titán que creó a la humanidad del barro. Por lo tanto, este epíteto estaba destinado a aplicarse a Víctor Frankenstein, no a la criatura. Esto es similar a cómo a menudo se hace referencia a la criatura como Frankenstein, aunque el monstruo de Frankenstein es el término más correcto. Estos sonidos están disponibles en Disney Plus, hacen parte de un largometraje del año 2015 de 1 hora 50 minutos de duración titulado Víctor Frankenstein. ¿Qué está haciendo? Un imán muy potente, por lo general funciona. ¡Abre! No, señor, no sabe lo que él me hará. No lo sé. It's okay. Don't be scared. I don't think he can see. Unless it's very close, it takes a newborn days to master that. He's alive. He's conscious. He's conscious. Could this be muscle spasms? No, look at the way he looks at me, Victor. Y estos sonidos en su idioma original hacen parte de un film que demuestra todo lo que es el cine serie B o de bajo presupuesto, pero lo más llamativo es que tenía un reparto con actores y actrices muy reconocido, pero es una película de verdad muy pobre visualmente, con un diseño de producción nefasto y que reversionó la historia de Frankenstein supuestamente a tiempos modernos, con una película de 1 hora 29 minutos de duración titulada Frankenstein. La dirección corrió a cargo de un londinense nacido en 1960, el señor Bernard Rose, que además es productor y guionista, que hizo La Casa de Papel, una película de 1988 y también una de las varias entregas de la insufrible e interminable Candyman. Y aquí nuestra criatura de turno, un actor nacido en Australia el 10 de diciembre de 1983, Xavier Samuel. Sí, de 1,78 m de estatura, 1 centímetro más alto que Robert De Niro y con un estilo de Frankenstein algo diferente, algo no, muy muy diferente a lo que concibió en su mente Mary Shelley. Y cuando decía actores y actrices muy reconocidas, pues aparece la preciosa, fue un símbolo sexual en su momento, de 1,74 m de estatura, absolutamente despampanante. Fue Trinity en Matrix, fue Natalie en Memento, la gran Carrie Ann Moss, nacida en British Columbia, en Canadá, el 21 de agosto de 1967, y que aquí interpretaba a Elizabeth. Like a mama,
like a mama. Y el otro gran personaje de esta historia, un actor también muy reconocido, italiano, nació en Lazio, en Roma, el 14 de mayo de 1962, el maestro Danny Huston. Lo vimos en 21 gramos, en La Propuesta, en El Aviador, en El Jardinero Fiel, en alguna de las entregas de La Mujer Maravilla. Y aquí era una especie de científico loco que se llamaba precisamente como Frankenstein, el señor Víctor. Bueno, ya pasando a la historia, pues se desarrolla en tiempos modernos y un par de científicos lo que hacen es crear un monstruo. Toman un cuerpo de una persona recién fallecida, el rol a cargo de Xavier Samuel, que aquí también, al igual que yo, Frankenstein, se llama Adán. A partir de ese instante lo que hacen es comenzar el proceso prácticamente de aprendizaje, porque cuando es vuelto a la vida, cuando es revivido, pues se comporta como un neonato, como un bebé, y lo tienen que enseñar a todo tipo de cosas, a alimentarse, a vestirse, a bañarse, pero de un momento a otro este ser, Adán, escapa de ese centro clínico donde fue creado por Elizabeth y Víctor, y desde ese instante pues se convierte en una amenaza para la sociedad, es perseguido, es golpeado, es lacerado, y él prácticamente va a luchar por su supervivencia, insisto, con una versión de Frankenstein aplicada a las calles de cualquier ciudad en épocas actuales. Mientras Wanda busca información sobre Elizabeth Frankenstein en su teléfono, una breve escena sugiere que los Frankenstein estaban afiliados a una corporación llamada Shelley. Esto es una referencia directa a Mary Wollstonecraft Shelley, autora de la historia original. Y el personaje que intenta practicar la autopsia al monstruo se llama el Dr. Pretorius. Esto es un guiño a la película La novia de Frankenstein de 1935, donde el Dr. Septimus Pretorius es el personaje principal antagonista que presiona a Henry Frankenstein para que continúe con su trabajo. Ay, por Dios, esos ojos de Carrie-Anne Moss, insisto, fue un símbolo sexual en su época con su látex como la famosa Trinity en la trilogía de Matrix. Sí, pero lo que hay que decir sobre esta producción, insisto, es que es completamente pobrísima en su parte visual. Ni siquiera parece una película hecha para la televisión, sino parece un proyecto de apenas un estudiante de primer semestre de cine, porque de verdad los escenarios, las locaciones e incluso algunas escenas como cuando la doctora Elizabeth amamanta a esta criatura o le da mejor tetero es completamente infame. Estos sonidos en su idioma original pertenecen a otra versión de Frankenstein, esta de 2015. You can let go now. You can let go. Let go. En De Película, el estreno. Es mi creación. Había decidido que el recuerdo de mis perversidades moriría conmigo. Tome. Algunas cosas que les contaré son comprobables. Otras no. Y con estos sonidos doblados al español latino, cortesía de Netflix, hablamos de uno de los grandes estrenos en este 2025 y una de las películas más relevantes en el mundo del streaming de las plataformas, con esta superproducción a cargo de Netflix, de 2 horas 29 minutos de duración, con una puesta en escena estupenda, hablando del drama, de la ciencia ficción y del horror del terror, con la cinta de 2025 Frankenstein. Sí, ese Víctor que nombran ahí es Víctor Frankenstein, en una cinta que está dividida en capítulos, incluyendo un preludio. Y la dirección corre a cargo de un hombre que me genera respeto, pero no adoración, como a cierta parte del público, gran parte del público ve a este hombre de Guadalajara, nacido en 1964, como uno de los mejores realizadores de la historia. Bueno, se ha ganado 3 premios Oscar de la Academia, pero a decir verdad, sus películas no es que sean cosa del otro mundo, a excepción de El laberinto del fauno, que me parece una cinta extraordinaria. Pero hizo una de Fesio, esto dentro de la mágica subjetividad del cine, llamada La forma del agua, y se convirtió en ese tipo de realizadores que hacen películas para ganarse el Oscar, dejando de lado contar buenas historias, y esta está diseñada para esto. Qué mejor que retomar un clásico personaje de la literatura universal y cinematográfica y hacerlo a modo de superproducción, y eso lo hace el señor Guillermo del Toro. Víctor,
Padre. El resto del tiempo ella era toda mía. Y aquí un reparto supremamente reconocido, encabezado por el que podría ser aquí el personaje central de la historia, el doctor Víctor Frankenstein, interpretado por un tremendo actor nacido en Guatemala el 9 de marzo de 1979, el señor Oscar Isaac, sí, que estuvo en Llewyn Davis, la cinta de los Coen, por allá en el año 2013, que fue Poe Dameron en una de las entregas de Star Wars, en El Despertar de la Fuerza, que también estuvo en Ex Machina, y que aquí es ese científico loco. Lo acompaña nuestra criatura, nuestro monstruo de turno, un actor australiano de 1,95 metros de estatura, hágame el favor. Corrijo, 1,96 metros de estatura. No le quitemos los centímetros al famoso Nate Jacobs de la maravillosa Euphoria. Sí, ahí fue donde despuntó como una gran figura de los medios, y que también estuvo en Priscilla como Elvis Presley, el señor Jacob Elordi. De terror. Hay una mujer que me parece absolutamente fascinante, es la reina del terror actualmente. Ella nació en Inglaterra, en Londres, en 1993, mide 1,77 metros de estatura, tiene unas facciones exóticas y una figura fascinante. Fue Maxine O'Pearl en X, y pues hizo parte de esa trilogía junto con Pearl del año 2022. Fue Gaby en la muy buena Piscina Infinita de 2023, y pues Sara en Suspiria. Se trata de Ay, Dios mío, God. Ahora enumera con exactitud la antigua clasificación de los humores en el cuerpo. Y este que habla ahí es Leopold Frankenstein. Bueno, ese es el rol interpretado por Tywin Lannister. Sí, el gran Charles Dance, el actor de Juego de Tronos. Y en el elenco también aparecen Lars Mikkelsen y Sofía Galasso. ¿Cuánto? De 8 a 10 onzas. ¿Por qué supones que sea? Bueno, ya pasando a la historia del señor Guillermo del Toro, pues hay que decir que le metieron 120 millones de dólares del presupuesto de Netflix, que es la todopoderosa en el campo del streaming y es una de las multinacionales y de las empresas del entretenimiento más poderosas del planeta. Y la historia nos lleva a 1857. Les decía que se narra en capítulos, incluyendo un preludio, donde aparece en una zona gélida, en uno de los polos, la figura casi que moribunda de Víctor Frankenstein, que ha sufrido sendas y mortales heridas y es recogido por unos navegantes, por unos marineros que no pueden salir de esa zona por los grandes casquetes de hielo que no les permite que su barco avance. Y allí pues terminan siendo atacados por una figura de casi 2 metros de estatura que los ataca, y todo porque está buscando a Víctor y pronuncia sin cesar Víctor, Víctor, Víctor. Y de en adelante, pues, cuando se concede este preludio, pues vemos la historia de un joven Víctor Frankenstein que fue prácticamente movido y marcado por su implacable padre, que lo castigaba si no aprendía las lecciones y que lo obligaba a hacer cosas que no estaban en su esencia. Y él tenía una relación muy especial con la propia madre, el rol a cargo de Mia Goth, que ella interpreta aquí 2 roles. Y de ahí en adelante, pues, la película empieza a mostrar el resto de los capítulos. Por un lado, aparece la visión de Víctor Frankenstein, de cómo cuenta la historia, de cómo creó a su monstruo y de cómo pues trató de vencer a la muerte después de la pérdida de su madre. El otro capítulo pues es la propia criatura de Creature, el rol a cargo de Jacob Elordi, o ese Prometeo moderno o Frankenstein, mostrando precisamente su visión acerca de cómo fue castigado y cómo llegó a un mundo el cual no lo tenía tan claro su lugar precisamente en el planeta, al ser una creación por parte de un hombre con partes de otros cuerpos. Y allí finalmente viene el desarrollo de lo que hemos conocido a lo largo de todas las versiones, con el toque muy especial de Guillermo del Toro, y dándole especial importancia a esa criatura, mostrándole esa parte humana que parecía carecer cuando era maltratado por su creador, por Víctor Frankenstein.
El laboratorio de Frankenstein y el barco del capitán Anderson eran decorados completamente construidos. Quiero decorados de verdad, explicó el director Guillermo del Toro. No quiero nada digital, no quiero inteligencia artificial, no quiero simulaciones, quiero la artesanía de antaño, la vieja escuela, gente pintando, construyendo, martillando, enyesando. Y en esto sí hay que darle el crédito a Del Toro, que volvió a la vieja escuela e hizo una película que en su parte visual es extraordinaria. Ahora era muerte. Para su papel como el monstruo, Jacob Elordi estudió danza butó japonesa, una forma que implica posturas indignas y temas oscuros, y canto difónico mongol para capturar los gestos y ademanes del monstruo. Interpretar a la criatura de Frankenstein fue el papel más exigente de la carrera de Jacob Elordi. Pasaba hasta 10 horas en la silla de maquillaje para la extensa aplicación del mismo, para llegar a tiempo a el rodaje. A veces llegaba al tráiler de maquillaje a las 10 de la noche y se quedaba despierto toda la noche. El director Guillermo del Toro dice que llegó a creer que Elordi era sobrehumano. Jamás vino a quejarse, jamás vino a decirme estoy cansado, tengo hambre, puedo irme, y trabajaba jornadas de 20 horas. Elordi disfrutó mucho la experiencia. Nunca me había sentido tan a gusto interpretando un personaje y rodando una película, admite Elordi. Fue la experiencia más cómoda y más desafiante que he vivido en toda mi vida. Él era la brisa y yo la nube de tormenta. Bueno, ¿y qué decir sobre este Prometeo moderno, sobre esta versión del señor Guillermo del Toro? Insisto, en su parte visual es absolutamente estupenda, maravillosa, los decorados, los trajes, las locaciones, incluso las escenas en los polos, pues resulta siendo muy, muy bien lograda, y también ese laboratorio como una vieja torre, como una suerte de guarnición para un científico endemoniado, pues viene bien. Me parece que el señor Oscar Isaac peca por excesos y su personaje en algunos pasajes resulta siendo algo sobreactuado, pero realmente lo que no me permitió conectar con la película, siendo una muy buena versión de Frankenstein, es el maquillaje precisamente del señor Jacob Elordi para darle forma a esa criatura. Es básicamente como si hubieran tomado a Freezer de Dragon Ball, a Sagat de la saga de Street Fighter, al ingeniero de Prometheus, métale también ahí a Vision del UCM, y todo lo hubieran mezclado para formar la figura del monstruo, de la criatura, con el arte conceptual que se utilizó en el video de Somebody I Used to Know de Gautier, esa canción que pegó y que sonó hasta en la licuadora. Así llega el punto donde uno pues no conecta precisamente con la imagen del monstruo porque se nota demasiado artificial, poco realista, y ahí sí pues viene una contradicción por parte de Guillermo del Toro, que quería regresar a la vieja escuela, a los viejos decorados, a la forma artesanal como se hacía el cine en antaño, incluso desde 1931 hasta nuestros días, pero en algunas secuencias definitivamente este monstruo no parece real, parece prácticamente IA, parece inteligencia artificial, y cualquiera de esos personajes que les he nombrado, porque no se ven como las uniones de partes de cuerpos de cadáveres como es la novela original de Mary Shelley, sino parece como si tuviera un disfraz, un cosplay, una imagen puesta, pues construida en látex o en cualquier tipo de plástico, menos como pues, luciría la carne incluso en descomposición, aunque aquí se muestra que el monstruo se regenera y que prácticamente es un ser inmortal. De resto, bueno, y es que eso afecta el resto del metraje, porque usted sí se mete en la historia, va con los diálogos, ve, bueno, trata de saltarse un poco también la sobreactuación de Oscar Isaac, que está presente durante todo el metraje, y trata de conectar con personajes como el de Mia Goth, los personajes de Mia Goth que están bien logrados, pero uno empieza a ver la figura del monstruo y Jacob Elordi sí hace su mejor trabajo y le da humanidad y le da esa dualidad y lo lleva a buen puerto en algunos momentos, pero insisto, ese trabajo de maquillaje, especialmente en el segmento donde la historia es vista a través de la voz y los ojos del monstruo, de la criatura, pues no termina de enganchar, precisamente porque uno como público, en mi caso, pues no conecto, porque no me convence, me parece irreal, me parece artificial ese monstruo, y pues extraña uno de los de antaño que sí parecían
eran unas abominaciones en el sentido en que eran construidos con partes de otros cuerpos. Hay algunas escenas donde también, pues sí, resulta interesante y casi que explícito y sangriento el uso que hace maligno de la ciencia el doctor Víctor Frankenstein. Y también hay que resaltar la presencia de Christoph Waltz, que aquí aparece como una suerte de hombre inescrupuloso que para su propio beneficio busca también la inmortalidad o por lo menos la cura a una sífilis que lo está carcomiendo. Así que seguramente va a tener varios premios en diferentes categorías en los premios Oscar y seguramente vendrá una nominación más para el señor Guillermo del Toro y varios de su elenco van a ser nominados en los premios de la Academia. Y es una película, sí, que se le nota el tufo inmenso a que fue fabricada especialmente para los premios Oscar y esto es muy del estilo del señor Guillermo del Toro. Así que una interesante versión, no diría que es la mejor, está en el top 3 de las buenas versiones que se han hecho de Frankenstein de Mary Shelley, pero peca por cosas que en realidad lo sacan a uno de contexto y lo sacan a uno de la película, como la sobreactuación de Oscar Isaac y ese pobre maquillaje de Jacob Elordi. Pero la parte visual es estupenda y es un gran largometraje, aunque un poco largo. Se trata de Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Y qué sería lo que propone para enseñarle un posible